Un modelo atómico es un diagrama conceptual o representación estructural de un átomo, cuyo fin es explicar sus propiedades y funcionamiento. Un modelo tiene el fin de asociar un concepto a un esquema o representación, en este caso del átomo, que es la más pequeña cantidad indivisible de materia. John Dalton. La hipótesis atómica de Dalton, 1808, fue importante porque marcó la tendencia que ha seguido la química hasta nuestros días, la cual considera al átomo como la partícula fundamental de la materia que tiene la capacidad de asociarse con otros átomos para formar moléculas. En esencia, la hipótesis atómica de Dalton postula lo siguiente. Los elementos se componen de partículas diminutas indivisibles llamadas átomos. Los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño y en masa. Los átomos de elementos diferentes tienen masas y tamaños distintos. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas sencillas como 1 a 1, 2 a 1, 2 a 3, etc. Los átomos de dos elementos pueden combinarse en diferentes relaciones. Joseph John Thomson. Este químico propuso un modelo atómico, 1897, en el que los rayos catódicos son desviados de sus trayectorias por campos eléctricos y magnéticos. También señala que los rayos catódicos son partículas negativas y les da el nombre de electrones. Su modelo muestra al átomo constituido por electrones que se mueven en una esfera de electricidad positiva uniforme donde se distribuyen en series de capas concéntricas. A este modelo se le llama del budino pan con pasas, ya que la carga positiva simula un pan que contiene cargas negativas, pasas electrones, uniformemente distribuidas. Ernest Rutherford. En 1909 Hans Geiger y Ernest Masden investigaron el paso de un haz de partículas alfa a través de una lámina de oro. La mayoría de las partículas atravesaron en línea recta la lámina, aunque un grupo muy pequeño experimentó una desviación de 90 grados respecto a la incidencia. 2 años después Rutherford propuso su modelo, con el que suponía que el átomo tenía un núcleo muy pequeño donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Además, el núcleo está rodeado por electrones dispersos en un espacio vacío relativamente extenso. Niels Bohr. El modelo que Bohr postula, 1913, se resume así. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Mientras los electrones se mantengan en un determinado nivel, no ganan ni pierden energía. Un electrón que gira en su órbita no irradia energía. Si esto sucediera chocaría contra el núcleo. Cuando los electrones saltan de un nivel de energía mayor a otro menor, desprenden energía y cuando lo hacen a la inversa, absorben energía. Orbital. Es la representación del espacio que ocupa un electrón en un átomo. El electrón puede encontrarse en diferentes niveles energéticos. A estos niveles energéticos se les designa con los números cuánticos principales, n, l, m, s. N. Número cuántico principal, determina el número del nivel principal donde se encuentra el electrón. Sus valores son, n igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L. Número cuántico azimutal o secundario, determina los subniveles posibles dentro del nivel de energía, forma de orbitales. S. P. T. Fe. M. Número cuántico magnético, muestra la zona donde se encuentran los electrones, orbital, y define las orientaciones espaciales, adopta valores de m igual, -1, +1. S. Número cuántico de spin, indica el giro del electrón sobre su propio eje. Spin, se representa con los valores de -1/2, y 1/2. Forma de orbitales o reempes. Los orbitales atómicos son S. Tienen forma esférica, alojan hasta 2 electrones. P. Tienen forma lobular, hay de 3 tipos, como cada tipo puede tener 2 electrones, alojan hasta 6 electrones. T. Hay 5 tipos, alojan hasta 10 electrones. Fe. También tienen forma multilobular. Tienen 7 tipos distintos, al alojar a 2 electrones cada uno, contienen hasta 14 electrones. Configuraciones electrónicas. Es la distribución más probable y estable,
la energía más baja, de los electrones entre los orbitales disponibles de un átomo. Para realizar las configuraciones electrónicas es necesario tomar en cuenta las siguientes reglas. Conocer el número atómico del elemento. Tomar en cuenta la siguiente tabla de valores para hacer las configuraciones. Hagamos el ejemplo del litio. Su número atómico es 3, así que debemos completar 3 utilizando la tabla de valores. Es importante seguir el orden de las flechas. Recordemos que por su nivel de energía la capacidad es la siguiente: S, 2, P, 6, D, 10, F, 14. Tomamos el nivel 1, S, son 2 electrones. Después sigue el elemento 2s, de aquí solamente tomamos 1, porque solo necesitamos 3. 3 es el número atómico del litio. Ahora el ejemplo del nitrógeno. Su número atómico es 7, tenemos que completar 7 con la tabla de valores, siguiendo las flechas. Del elemento 1s, tomamos 2, del elemento 2s, tomamos 2 más, del elemento 2p, tomamos 3. Hemos completado el número atómico del nitrógeno. Finalmente el ejemplo del calcio. Su número atómico es 20, completaremos 20 utilizando la tabla de valores. Del elemento 1s, tomamos 2, del elemento 2s, tomamos 2, del elemento 2p, tomamos 6, del elemento 3s, tomamos 2, del elemento 3p, tomamos 6, del elemento 4s, tomamos 2. Hemos completado 20.